te daré dos, o sea, tendrás dos. Y hubo de todo. Lo primero que descubrí, y a mí me impresionó enormemente, fue ver la tempestad desconocida que supone para un niño resistir una tentación de sus instintos primarios. Reíros de lo que hace un adolescente o un hombre que tiene sus amigos, su novia, y le puede pedir ayuda y le puede decir, oye, dime algo que estoy sumergido en una tentación. El bebé, el niño de 5 años no tiene a nadie. Y entonces lo que veías era una niña de 6 años que se daba la vuelta en su silla para no ver el caramelo que se quedaba detrás. Y luego veías el bandarra, como dicen en Barcelona, que cogía el caramelo, lo lamía, lo volvía a dejar, como si no hubiera pasado nada. Bueno, resulta que en las pruebas efectuadas, en promedio, eso en ciencia nunca se puede olvidar, en promedio el bandarra en la adolescencia caía en la droga, después no encontraba trabajo, inestabilidad en extremo. Y en cambio la niña que se daba la vuelta para no ver el caramelo y resistir su tentación de los instintos primarios, encontraba trabajo, tenía éxito académico y éxito social. Claro, ese es un descubrimiento fantástico, porque el primero nos dice que es posible el aplicar el aprendizaje social y emocional. O sea, el enseñar a estas generaciones jóvenes lo que no nos enseñaron a nosotros, a gestionar nuestras emociones. Yo la verdad es que me aterra cuando les pregunto a mis nietas y les digo, y lo he dicho muchas veces, les digo, oye, pero algún maestro os ha dicho, os ha explicado la diferencia, y lo digo porque antes ha habido una referencia a ello, entre ansiedad y miedo, entre la ansiedad que es necesaria para ponerse en estado de alerta ante un viaje o ante un casamiento o ante un examen. La ansiedad te pone en estado de alerta. Hombre, claro que no es muy agradable, pero es necesaria en la vida. Pero el miedo corroe, el miedo paraliza, interrumpe el crecimiento de las uñas, interrumpe la menstruación en las mujeres, interrumpe el crecimiento en los adolescentes los minutos en que dura el miedo. Es algo que seguramente si hoy estamos juntos aquí es porque en la antigüedad, en la tierra primitiva, alguno de vuestros antecesores se quedó paralizado con los pelos de punta ante el miedo de una leona que se lo iba a comer. Porque lo mejor que le podía ocurrir, gracias al miedo, era quedarse paralizado y no moverse, porque si se movía entraba seguro en el campo visual de la leona. O sea que por primera vez sabemos que podemos influir sobre la estructura cerebral. Ya no os hablo de amigos científicos, uno de ellos en Canadá, de origen español, en Toronto, que hoy ya, mediante técnicas invasivas, pueden abrir literalmente el cerebro, llegar con electrodos a la estructura cerebral responsable de la tristeza, por ejemplo, y cambiarla y ponerle a una persona un ánimo alegre en lugar de un ánimo siempre entristecido. Sabemos de la importancia, sabemos cómo incidir sobre la estructura cerebral, es la gran conquista. Y segundo, sabemos la edad en que es inexcusable no hacerlo, o sea, antes de los 6 años. Yo a mis neurólogos y biólogos que trabajan conmigo en los programas de divulgación científica siempre les digo, oye, lo que no hayáis hecho a los 6 años es tiempo perdido. Y también les digo, no tengáis todos los niños uno detrás de otro, porque si el segundo llega demasiado pronto, y ahora veréis por qué os cuento eso, si el segundo llega demasiado pronto,
le quitáis afecto, le quitáis recursos al primero para dárselos al segundo, aunque no lo creáis, aunque creáis que le dais por igual a los dos. Es mentira. Está comprobado mediante otro experimento que cuando el segundo viene demasiado cerca, y demasiado cerca digo 2 años, 2 años y medio, del primero, el primero en promedio va peor de lo que va a ir el segundo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, eso ya no ocurre por culpa de las jóvenes que tienen esta manía de tener todos los hijos de golpe. No, es que el Estado ha hecho ojos, ha cerrado los ojos y los oídos al hecho sin precedentes de la incorporación de la mujer al trabajo, que a mí me permite decirles a mis amigos islamistas: oye, no podréis nunca competir con nosotros porque nosotros tenemos incorporado al trabajo un 50% de la población que vosotros no tenéis. Y no hay nada que hacer como no cambiéis esta norma. Ahora bien, el Estado no ha hecho gran cosa para allanar, para rentabilizar esta incorporación, porque una de las cosas que tenía que haber hecho era que el cuidado a los niños, las guarderías, el número y la calidad tendrían que haber crecido de manera tan inusitada que nadie tuviera prisa en tenerlos todos a la vez en lugar de vez en cuando. ¿Cuáles son, dicho esto, lo que estáis haciendo los maestros en estos momentos, abogados o abocados en la tarea de aplicar el aprendizaje social y emocional, es ir identificando, descubriendo las nuevas aptitudes necesarias para que la gente, para que los estudiantes se conozcan a sí mismos y puedan potenciarse ellos y encontrar trabajo. El sistema educativo es cierto, se ha dicho antes. O sea, y yo a veces me da escalofríos cuando miro los textos de mis hijos. Son idénticos en algunas profesiones a lo que eran los textos que yo estudié. O sea, el sistema educativo apenas ha cambiado. Y sin embargo, aquel sistema educativo a mí me daba trabajo y a los jóvenes de hoy no les da trabajo. Y no les da trabajo porque no tienen determinadas aptitudes nuevas, competencias nuevas que vosotros estáis ahora investigando, y solo las menciono de pasada.